Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana. Como siempre, llevándoles a ustedes información, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional, llevándoles a ustedes información en señal abierta, pero también la tenemos en señal digital y a través del streaming podemos estar en este momento en cualquier parte del mundo llevándoles a ustedes la información en directo, que también la pueden tener en diferido cuando usted pues a bien así lo señale o le indique. Siempre Venezuela trabaja en un equipo. Aquí está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como todos los mediodías, arrancamos con la presencia en la sala de nuestro amigo y colega Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia de nuestro invitado principal en el programa Siempre Venezuela Radio, que es la audiencia. Muy bien, y tú, Alan, muy preocupado por el día de hoy. Sí, yo me imagino que la preocupación es compartida. La situación de la migración venezolana en la frontera con Estados Unidos. Allí Sí, hoy, correcto. mañana, perdón, se vence el título 42 y la gente de manera desesperada, de manera casi suicida en algunos casos, se ha lanzado a la frontera de los Estados Unidos tratando de llegar antes de la finalización del título 42, cosa que yo no entiendo porque la implementación del 42 permite expulsiones express, pero el nuevo título que va a sustituir el 42, pues obviamente es más fuerte e induce no solamente sanciones de tipo administrativo, sino también sanciones de tipo penal. Esto pues ha motivado a miles de migrantes quienes se lanzaron a las fronteras entre México y Estados Unidos y han superado ampliamente la capacidad de los mexicanos, de las autoridades migratorias mexicanas, y está superando ampliamente la capacidad de contención de los propios norteamericanos. ¿Cómo ves esto, Carlos? Alan, bastante preocupado por esa realidad. No podemos escapar de esta situación que está pasando actualmente por nuestros migrantes venezolanos, pero también hay que ponerse en los pantalones de los nicaragüenses, de los haitianos, de los senegaleses, de los cubanos. Y también hay varios colombianos. Muchos creen que no hay, sí los hay. Y lo más triste del caso es que ya el Estado norteamericano envió los primeros 550 efectivos militares y policiales y van a enviar sobre las 2.000 personas, Alan, a última hora en el tema del resguardo de kilómetro a lo largo y ancho de la frontera entre Texas y México. Es decir, que esto va a ser muy difícil para los connacionales o migrantes de diferentes países, ya que van a estar bajo la lupa muy, pero muy fuerte dentro de lo que es el Estado norteamericano. No sabemos hasta el momento cuál va a ser la decisión de México en este punto, Alan. Pero lo único que sí sabemos es que se están dando muchos puntos desde Matamoros, Ciudad Juárez y por supuesto en las puertas número 32, 34 y 24 de los Estados Unidos para entrar a suelo norteamericano. Muy preocupante esto. Sí, tenemos unas imágenes tomadas por unos colegas periodistas desde México, quienes muestran la realidad de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer, pero lo que está ocurriendo hoy con mayor intensidad. Veamos estas imágenes y luego comentamos. Bueno, damas y caballeros, en estos momentos estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias. Nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas, y en esta ocasión los elementos del Instituto Nacional no pudieron contener a todas las personas y en masa se están cruzando. En masa se están cruzando, un gran número de personas se están cruzando en estos momentos. Los elementos del Instituto Nacional de Migración no dan abasto.
se vino una gran cantidad de personas a tirarse al río. Mire usted, esto verdaderamente es histórico. Damas y caballeros, comparte esta transmisión. Nos encontramos en vivo y en directo aquí en Matamoros, Tamaulipas, donde cientos de personas se están tirando al río Bravo. No les está importando absolutamente nada. Solo quieren cruzar, solo quieren llegar al lado americano, solo quieren alcanzar el mentado sueño americano que verdaderamente ahorita, en esta época, pues no existe. Ahí están las autoridades tratando de contener a miles y miles de personas mientras otros se tiran al río Bravo sin importarles absolutamente nada. Mire usted, estamos en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias y estamos transmitiendo desde Matamoros, Tamaulipas. Lo que les puedo decir, es impresionante la situación. Sí, totalmente. Esto es en Fíjate algo, Matamoros. Alan, ¿no? Sí, en Matamoros. Claro, pero en El Paso, Texas, sí, miles pasaron ayer y siguen pasando Sí, hoy. correcto. Pero ahí cuando pisas territorio norteamericano tienes dos opciones. O sigues derecho sin registrarte, o te entregas a la autoridad norteamericana, se te abre un expediente, se te fija una cita con un juez y se te registra. No se te expulsa inmediatamente a raíz de que todavía está vigente el 42, pero desde el viernes, cuando entre en vigencia el nuevo título, pues la gente va a ser reseñada y expulsada automáticamente con prohibición de ingreso por 5 años al territorio norteamericano. Es allí el desespero de muchos migrantes en este momento de intentar entrar hoy, entre hoy y mañana. Pero la situación es bastante riesgosa. Nunca había visto yo el paso de migrantes de la manera y en la cantidad como lo estamos viendo en este momento hacia el territorio norteamericano. Alan, según algunos informativos del oeste norteamericano, de Texas, en El Paso y en propio Houston, habían ayer en el transcurso más de 15,000 personas que estaban como a la expectativa del paso. En un reporte que te envío hoy en el programa, vemos como muchos venezolanos están alterados totalmente, con mucha grosería, hacia las patrullas fronterizas, cuando esto es un hecho real, notable, de lo que está sucediendo actualmente con nuestra migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tampoco yo había visto esto nunca en mi vida. Y esto va a causar más problemas dentro de la frontera. Alan, porque hay algo también que hay que reseñar, y es muy importante. Aún todavía están saliendo de Necoclí personas por el tapón del Darién entre Panamá y Colombia para ir a Centroamérica hacia los Estados Unidos. ¿Qué oportunidad tendrán ellos? Actualmente están saliendo desde Colombia. No tienen ninguna oportunidad de llegar antes de la implementación del título, del nuevo título. No llegan. No llegan, se van a quedar en mitad de camino. Pero fíjate algo significativo. Ayer Colombia deportó a varios venezolanos que fueron detenidos en esta ruta entre San Andrés y Nicaragua. Sí, correcto, el archipiélago. Los detuvo la Armada colombiana y se ha procedido a su deportación a Venezuela, lo que indica que todas las rutas y todos los caminos y todas las pulsaciones están abiertos. Pero por primera vez la autoridad colombiana, que yo sepa, ha tomado medidas de carácter administrativo de expulsión. Y esto pues es otro desestímulo más para cualquier migrante que pretenda realizar esta aventura hacia los Estados Unidos. Ahora fíjate algo, Venezuela como país binacional o hermano, ahora imagínate a los que vienen de Cuba, a los senegaleses, a los que vienen de otros países que llegan a las costas de Colombia. ¿Qué harán con ellos? ¿Los deportarán de inmediato o serán objeto de algunas sanciones aquí en Colombia, Alan? No, yo creo que mira, vamos obviamente a un endurecimiento, o sea, se habían endurecido, pero ahora se van a endurecer más las medidas de control y represión a los migrantes irregulares en toda la ruta de Centroamérica. Fíjate que Costa Rica dijo ayer, no tenemos capacidad para atender a más gente, ni siquiera en tránsito,
porque Costa Rica, ayer su canciller estaba en Europa y habló en Europa y dijo, mira, necesitamos que nos apoyen porque no podemos controlar esto ni podemos darle apoyo a quienes están en tránsito por nuestro país. Se sabe que en Costa Rica se ha promulgado, se ha difundido mucho que no se paga ni un solo peso por servicios de tránsito. O sea, se paga el transporte público, pero no se paga a los funcionarios la emisión de algún documento de tránsito. Pero en Nicaragua sí lo están haciendo. En Nicaragua ha encontrado el negocio y están cobrándole a los venezolanos, a los migrantes que quieren hacer el tránsito por este país hacia el territorio, hacia el resto de Centroamérica. Y en México, bueno, tú sabes cómo está la situación. Yo lo que realmente veo es que toda cosa desordenada genera caos. Y del caos viene la violencia. Ya Rick Scott, el gobernador de Texas, ha dicho, vamos a ser inflexibles. O sea, empieza un tema de cacería de migrantes. Incluso compraron unidades de helicóptero, unidades aéreas para ejercer mayor control en las fronteras de Texas. Pero el tema se ha desbocado. Evidentemente la autoridad norteamericana... Se les ha salido de las manos, Alan. Sí, la autoridad norteamericana había previsto el incremento de la llegada de migrantes de manera irregular en estos días. Pero lo que estamos viendo es de verdad un desborde. Como bien lo dijo Scott, están invadiendo a Texas. Él no habla ni siquiera de Estados Unidos. Sí. Él habla de la invasión de su estado, de Texas, sí, y promete defenderlo. Pero detrás de todo esto también hay brotes xenofóbicos, brotes que generan preocupación y duda sobre el destino de tantos cientos de venezolanos que han llegado al territorio norteamericano de manera irregular. Yo ayer me impresionaba también con unas imágenes mostradas por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de una ruta de ropa y de pertenencias abandonadas por los migrantes una vez que pisa el territorio norteamericano. Era como una carretera de pura ropa, bolsos, sí, carteras, documentos. Bolsos, morrales, documentos, de todo, Alan. Eso es lamentable, sí, y no es entendible, pero ellos entran a la buena de Dios. Alan, pero también la gobernadora en Nueva York hizo un préstamo de $1.000 millones porque ellos prevén una llegada masiva a Nueva York, al igual que en Detroit, en el estado de Illinois, en el sur de la Florida, y por supuesto a la capital, es en Houston, en Texas. Es decir, que prevén una migración altísima del día de hoy hasta mañana en la mañana. Bueno, yo lo que veo es que después de esta llegada, el gobierno federal de los Estados Unidos y los gobiernos regionales encabezados por Scott y encabezados por el gobernador de la Florida, DeSantis, van a endurecer radicalmente sus controles. Bueno, ya DeSantis ha promulgado una ley que desde todo punto de vista es la más dura en contra de la migración irregular en el territorio norteamericano. Una ley que hace y castiga a quien por una casualidad lleve en su carro a una persona irregular, pudiera ser castigado incluso hasta con prisión de 15 años. O sea, sí, son sanciones... Y $5.000. Sí, son sanciones brutales. Y creo que... Y si es menor de edad, $10.000. Claro, en Texas van por la misma ruta. Y bueno, habrá que ver si las ciudades santuario como Nueva York, como Los Ángeles, como el mismo condado de Detroit, Chicago. Sí, las llamadas ciudades santuario van a aguantar esta presión migratoria que de verdad se ha desbordado. Yo lo que veo es que mientras no se solucionen y se enfrenten claramente los problemas políticos, económicos y sociales de América Latina, vamos a tener
un flujo migratorio imparable, porque definitivamente la única excepción a la regla en el continente americano es los Estados Unidos, la única economía que está realmente bollante y funcionando. Ni siquiera Chile, que era el paraíso para muchos. Ahora Chile se ha transformado en un país también con cierre y bloqueo para la migración. O sea, el mundo se está quedando cada vez más chiquito para los migrantes, pero evidentemente que las necesidades siguen siendo las mismas, cada vez más profundizadas, y los gobiernos van a tener que tomar decisiones en función a la situación de origen, a lo que origina la migración. Porque en Venezuela estamos claros, la migración se origina por la pobreza y por la falta de perspectivas económicas sociales y la persecución implementada por el régimen de facto. No hay otra. Y hasta que eso no se solucione, seguirán exacto. saliendo 2.000 a 2.500 venezolanos a diario por nuestra frontera buscando alguna perspectiva de futuro. Es preferible la esperanza de tener un futuro en otro país que el cierre y el bloqueo que se vive en la propia Venezuela, en la propia patria. Esto es triste, pero hay que decirlo. No, y es alarmante, Alan, y la única solución que hay para evitar esta migración que ha sido bestial es que cambiemos de gobierno y sencillamente se vaya Nicolás Maduro. Claro, o sea, no hay otra solución en el caso de Venezuela. No sé otros países, no me concentro en el tema de otros países, pero por lo menos Nicaragua ha hecho que 700.000 nicaragüenses vivan en Costa Rica, y Costa Rica es un país pequeño, no más de 5 millones de habitantes puede tener Costa Rica, pero teniendo una migración que Sí, correcto. representa el 20% de su población por razones políticas, pues evidentemente Es que Costa excesivo. Rica sufre. Ahora, Carlos, el tema migratorio en la frontera entre Perú y Chile. Pasó lo que los chilenos no querían. Ahora hay una ola migratoria hacia los territorios de Antofagasta, hacia el norte con la frontera con Perú, porque dicen que van a salir nuevos vuelos humanitarios desde allí y se van a llevar a los venezolanos que se registren. Y esto ha hecho que, bueno, empiece a salir gente hacia el norte, una zona totalmente inhóspita, incapaz de ofrecer la atención justa y adecuada a esta ola de migrantes que escapan de la situación en Chile y las nuevas medidas migratorias. Pero además de eso, Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal, nos dio unos detalles que de verdad sorprenden. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene la autoridad migratoria chilena es definir el destino de familias compuestas. Es decir, hablaba Juan Pablo de un caso: padre ecuatoriano, madre venezolana, hija chilena. ¿A qué país correspondería irse esta gente? O sea, y No. no es un caso, son cientos de casos que se están presentando en Cientos de esa casos. frontera. Es lo mismo que tenemos nosotros acá en Colombia, con personas colombo-venezolanas y se han ido y han tenido hijos en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, Alan. También a veces da mucho que pensar esta situación, porque fíjate, lo están pasando aquí mismo en Colombia, los hijos de colombo-venezolanos que tienen problemas con la cedulación, que la registraduría no les permite tener la ciudadanía por ley. Ahora imagínate tú los que estén por fuera, Sí, venezolano, una venezolana con ecuatoriano, etcétera, y que nazcan en Chile, en Argentina, en otro país. Es decir, esto es involuble totalmente. no, ya este tipo de situaciones, mira, hay gente, y lo dijo Juan Pablo en el reporte presentado ayer, hay gente que no lo pudieron montar en el avión porque simplemente no saben a qué país van a ir, si deben llegar a Venezuela. Familias mixtas, familias
padre Familias mixtas. venezolano, esposa chilena y hijo chileno. Bueno, uno entiende que deberías estar en Chile, pero la actual ley de migración de Chile produce la separación forzosa de la familia y el padre se tiene que Claro, ir y fíjate, porque no tiene ahora entonces documentación. quedarían estos niños en una forma como lo que está pasando tanto en el Arauca y sobre todo en el norte de Santander, apátridas. No, el tema es que ¿cómo justifica la ley la presencia de el no nacido en ese país? O sea, ¿cómo justifica la ley el hecho de que, o de qué manera se autoriza la regularización de una persona que entró sin papeles, que ha vivido sin papeles, que ha estado sin papeles y que ahora aparece ante la autoridad chilena con un hijo chileno, por poner un caso, o con un hijo peruano, que es también otro de los casos que se ha presentado? Hay gente que la han detenido en la frontera, familias mixtas de un venezolano o una venezolana con un hijo peruano. Y, y lo único que le dice la autoridad es dejamos entrar al peruano, pero son menores de edad, o sea, no pueden entrar sin su padre. O sea, esto se ha complejizado de una manera tal que uno Y, dice, pero tú sabes también por qué, Alan. Tú sabes también por qué. Por la falta de una embajada o consulados a lo largo y ancho de todo el Cono Sur. Alan, hay problemas con esa situación porque no hay una embajada donde presentar a los hijos. Y tú conoces de leyes, tú sabes que eso es una ley obligatoria de cualquier connacional nacido en el extranjero. claro, pero es lo que yo te digo, o sea, si el niño tiene documentos peruanos, porque hay una partida de nacimiento que registra así o que reconoce su nacimiento en Perú. Su estatus. Casi todos los países de América Latina aplican el principio del ius sanguinis, es decir, eres hijo Correcto. y te corresponde la nacionalidad, pero hay otros que aplican otro principio y ocurre entonces que por el hecho de haber nacido en ese territorio eres chileno, eres peruano o eres del país donde hayas nacido, pero son menores de edad cuya patria potestad corresponde a nacionales de otros países a los cuales no dejan entrar al país de su hijo. Y su hijo no está en condiciones legales para solicitar a sus padres. Es decir, esto se ha complejizado de una manera Es tal, muy complejo, Alan. Es muy ¿verdad? complejo. Que si las autoridades de Latinoamérica, de los países latinoamericanos, no toman un impulso o una acción completa, integral y que involucre a todos, porque todos tienen que tomar medidas complementarias para poder evitar los choques de ley, esto va a complicarse y vamos a tener una cantidad de hijos apátridas, padres perseguidos por la ley y situaciones de verdad insólitas como el hecho de que muchos niños que tienen nacionalidad venezolana por el ius sanguinis no puedan ejercer esta nacionalidad venezolana porque simplemente no hay, como bien lo decías tú, una embajada donde registrarse o un consulado donde registrarse. De verdad que la situación de la migración es grave y nos ha tomado todo el segmento hablar de ella, pero es el tema de actualidad, este es el tema del momento. Carlos, se nos acabó el tiempo. Sí, es el momento. Bueno, sí, Alan, estaremos muy pendientes en el transcurso de esta tarde de las noticias de lo que pueda estar sucediendo tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como también en otros países y por supuesto con las noticias que impacten a esta hora. Buen provecho para ti, para el equipo de producción y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hasta la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así el segundo segmento del programa Meridiano, correspondiente al 10 de abril del 2023. Iniciamos con esta información. El conductor que el domingo arrolló a 18 personas y mató a 8 de ellas, 7 venezolanas, tenía drogas en su sistema, dijo la policía de Brownsville durante el día de hoy.
Tras los análisis toxicológicos practicados a George Álvarez, un hombre de 38 años de esta localidad, se determinó que en su cuerpo había rastros de marihuana, cocaína y benzodiazepinas. Aún la policía investiga si el arrollamiento que se produjo después de que Álvarez pasara por alto una luz roja fue intencional. El diario de Texas Tribune recoge testimonios de personas que detuvieron al conductor después del arrollamiento y aseguran que expresó sentimientos antiinmigrantes después de que intentó huir de la escena. Tras analizar los videos de seguridad de la misma, la policía dijo que Álvarez embistió a las 18 personas y después su camioneta, una Land Rover de color gris, se volcó en la vía. Este medio cita a un investigador policial, Martín Sandoval, quien aseguró que aún espera un segundo examen de toxicología para determinar qué cantidad de estas drogas había consumido el conductor. Lo cierto del caso es que estaba drogado. Y esto es un agravante judicial, porque en Estados Unidos se considera el vehículo como un arma cuando ocurren situaciones como esta de accidentes con fallecimiento. Debemos recordarle que este señor tenía un amplio prontuario y ese día lo acusaron de 8 cargos de homicidio involuntario, 10 cargos por asalto agravado con un arma mortal, es decir, el vehículo. Le fijaron una fianza de 3,6 millones de dólares. Obviamente no les va a pagar. Álvarez tiene otros delitos y lo que yo me pregunto es qué hacía un señor que tiene delitos de robo de vehículos, conducción ebria, evadir detenciones, posesión de drogas, cargos de asalto agravado con arma mortal, ataque a ancianos, agresiones contra miembros de su familia y servidores públicos. ¿Qué hace un señor con este expediente libre? Es la gran pregunta que corresponde ahora hacer al sistema de justicia norteamericano, porque una persona con esas características antisociales no podría estar libre en este momento. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Fueron deportados 19 venezolanos que viajaban de forma ilegal en una lancha que salió desde San Andrés hacia Nicaragua. Estos fueron deportados por las autoridades de Colombia. La embarcación fue interceptada por oficiales de la Guardia Costera colombiana. Edwin, Edward y Rosimar fueron entrevistados por el diario digital La Nación y dijeron que esperaban continuar la ruta hacia los Estados Unidos, que como a diario hacen cientos de connacionales. Se ha señalado que los migrantes suplicaron a los uniformados que les permitieran seguir porque faltaba poco para llegar al territorio nicaragüense. Entre los 3 jóvenes aseguraron que ingresaron de forma legal a San Andrés. Para ello compraron boletos aéreos ida y vuelta, pagaron hospedaje y un paquete turístico. Dice que suele caer, interceptar una lancha al mes y fue la de nosotros, dijo Edward, de 19 años de edad, a diario La Nación. A diario sale al menos una lancha con migrantes. No sabemos si es suerte o mala suerte porque era como si no nos conveniera seguir la ruta, agregó Rosimar, también de 19. Las embarcaciones que cubren esta ruta comúnmente no cuentan con las condiciones adecuadas para navegar y zarpan desde la isla colombiana con sobrepeso, lo que pone en riesgo a los extranjeros que se atreven a tomar esta vía para continuar el camino. El paquete le costó $3.500 a cada uno e incluían el traslado hasta la frontera de México con Estados Unidos. Señalaron que durante la travesía se les garantizaba el acompañamiento de un guía. Estamos otra vez acá en la frontera donde salimos días atrás y con los bolsillos vacíos. Gran parte lo invertimos en el paquete que nos garantizaba llegar hasta Estados Unidos, lamentó Edward. Comentaron que regresarían a Colombia para intentar tomar la ruta del Darién. Esto definitivamente tientan la suerte. Vamos a escuchar el reporte de nuestra corresponsal, María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión. Hoy miércoles 10 de mayo de 2023. Fuertes precipitaciones incomunican la carretera Lara Zulia a la altura del sector Las Pavas, ubicado entre los municipios Lagunillas y Balmores Rodríguez. Zulianos sufrimos a diarios cortes de electricidad prolongados sin que hasta los momentos haya un comunicado oficial por parte de Corpoelec. 65º aniversario de la Asociación Zuliana de Ciegos
celebró el Consejo Legislativo del Estado Zulia por el trabajo ejecutado desde 1958 en la cultura y rehabilitación de las personas con discapacidad visual. A través de un comunicado, Gobierno del Estado Zulia desmiente llegada de presunta barcaza, propuesta de Manuel Rosales al inicio de su campaña electoral. Facultad de Agronomía de Luz se paraliza por explosión de pulmón hidroneumático que surte de agua todas las dependencias adscritas a esta área, informó la decana de esta facultad, Ana María Colina de Rubio. 175 niños y niñas de La Guajira recibieron material didáctico y uniformes escolares a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 2.000 jóvenes participarán en el Festival Infantil Juvenil Gaitas de Furro 2023 a realizarse en Maracaibo entre el 2 de junio y el 9 de julio. Plan Pueblo Bonito rescata espacios en San Rafael de El Moján con la aplicación de 200 toneladas de mezcla asfáltica en la avenida principal y sus adyacencias. Centro de Capacitación Integral para Niños con Discapacidad busca construir la alcaldía de Maracaibo con el apoyo de ACNUR en la comunidad Patria Joven. Internacionales. En el marco de un juicio civil, Trump, de 76 años, es considerado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista Ed Jean Carroll en la ciudad de Nueva York. Ante el incremento de migrantes irregulares, Estados Unidos inicia operativos en albergues y campamentos improvisados en El Paso, a Texas. Deporte. Alcalde Gustavo Fernández garantiza el próximo campeonato de béisbol de pequeñas ligas a realizarse en el municipio San Francisco. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 12 de mayo de 2023. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La situación es de crisis humanitaria. Así lo dice Daniel Mora, quien es sacerdote de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad estadounidense de El Paso, en cuyos alrededores acampa más de 1 millar de migrantes que temen ser deportados a México. Denuncia que la situación es de crisis humanitaria. Hay más de 1.000 personas fuera de la parroquia y todos los albergues están llenos a reventar. Es una situación de crisis humanitaria, no solo migratoria, aseguró este párroco jesuita después de la misa de las 8 de la mañana de hoy. Ante el inminente levantamiento del título 42 en los Estados Unidos el próximo jueves, que ha permitido hasta ahora la expulsión inmediata de los migrantes por motivos sanitarios, miles de personas han comenzado ya a cruzar la frontera y otras esperan hacerlo en los próximos días. Vestido para celebrar el oficio eclesiástico, Mora subraya que los migrantes se están quedando en las calles durmiendo en la intemperie, con una sola comida al día muchas veces y con muchos problemas de salud que les afectan. La gran crisis humanitaria es que la migración se estancó aquí en El Paso por el miedo que tiene la gente a seguir. Entonces se ha generado esta gran crisis. Dice antes de explicar que incluso las personas que ya tienen los permisos sienten miedo de que se les va a deportar. Las autoridades han colocado baños públicos y con mantas y lonas de plástico que se protegen de noche del frío y durante el día del sol. El resto de la ciudad, la situación es totalmente normal, pero en los alrededores de las parroquias, la presencia de migrantes venezolanos, cubanos, mexicanos, hondureños y de otros países es cada vez más evidente, hasta llegar al templo, alrededor del cual una calle ha sido cortada al tráfico de vehículos debido a la presencia de migrantes. Grave la situación que se está presentando en esta ciudad del Paso, Texas, en donde sigue la migración con mucha fuerza y mucha intensidad en estos días por las condiciones que se están presentando en relación al título 42. Vamos a escuchar este reporte. La diputada Liz Jaramillo señala que Transparencia Venezuela elaboró un informe que registra aproximadamente 220 casos de robo al patrimonio público con un monto de 68.000 millones de dólares, es decir, más o menos 7 veces las reservas internacionales de Venezuela. Increíble, pero cierto. Escuchemos a la diputada Liz Jaramillo de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Legítima.
tiempo no llevan un adecuado sistema de rendición de cuentas. Hay algunos ejemplos para citar y rememorar ante la poca memoria de juicio que tenemos en medio de estar sumergidos en la crisis. Pero por citar algunos, este gobierno, amparado por decretos de emergencia en el área de salud y eléctrica, por ejemplo, en el 2010, decidió destinar más de 663 millones de dólares a la construcción de hospitales que nunca se culminaron, lo que derivó en 2014 en una investigación contra la entonces ministra de Salud, Eugenia Sader, por sobreprecios, contrataciones sin licitación y otras irregularidades, pero esta huyó de Venezuela y nadie más fue investigado. La crisis se profundizó al punto que Naciones Unidas tuvo que reconocer en 2019 que Venezuela se encuentra hasta hoy en una emergencia humanitaria compleja, categoría que deviene de situaciones extremas, con el desmoronamiento de la economía formal y de las estructuras estatales, los conflictos civiles, las hambrunas, las crisis sanitarias y el éxodo de la población. Lo que la hace particular es que en Venezuela no hay conflicto armado. Los casos de corrupción en la justicia también abundan desde hace décadas. Uno muy conocido es el del coronel Ramón Eladio Aponte Aponte, que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y presidente de la Sala Penal entre 2005 y 2012, cuando se entregó a la justicia de los Estados Unidos, aceptando el uso del tribunal y la conexión del gobierno con el narcotráfico. O el caso de María Fiuni, la jueza que Hugo Chávez ordenó detener durante un acto televisivo y que fue torturada y violada, y ahora condenada por corrupción espiritual, una tipología que no existe en el Código Penal. O el más reciente caso de un funcionario del sistema de justicia venezolano que es señalado por favorecer a un integrante de la banda criminal El Tren del Llano a cambio de $240,000. Ese llamado efecto Afiuni ha creado una atmósfera de miedo entre los jueces y juezas que no cumplen con la línea impuesta. Según el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional y presentado el 31 de enero del 2023, Venezuela es la nación más corrupta de toda la región, con 14 puntos de 100 y solo es superada en el mundo por 3 países, Somalia, Siria y Sudán del Sur. El sistema de justicia, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional se encuentran cooptados por el Ejecutivo Nacional. En los últimos 5 años, ningún ente de la Administración Nacional, ni Presidencia de la República, ni ministerios, ni institutos autónomos, ni Contraloría General, ni Fiscalía General o Tribunales de la República han publicado el presupuesto asignado, ni su informe de gestión o de planificación. Tampoco han publicado los procedimientos para la selección de contratistas, las empresas beneficiadas, los contratos ni los pagos efectuados. El gobierno venezolano se ha esforzado en incrementar su poder de mercado y convertirse en el único propietario de administración. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Carlos Ojeda Falcón, alertó que existen ciertos factores que pueden estar modificando o desvirtuando lo que es la lucha por los mejores salarios que llevan a cabo los trabajadores. Si bien se ha evidenciado una importante reanimación de los venezolanos en la pelea por sus reivindicaciones en las calles del país y que a juicio de Falcón ha venido rindiendo frutos, la situación se ve afectada por actores que tratan de cambiar el curso de lo que ha sido la motivación central que ha permitido reagrupar en la calle el movimiento social y movimiento de los trabajadores. En este sentido, el dirigente del Partido Comunista considera que eso es un acto temerario, que en vez de ayudar a los trabajadores estaría más bien favoreciendo la administración del régimen de facto de Nicolás Maduro para activar el aparato represivo y desmovilizar a la población. Lo dice entonces el Partido Comunista, aprovechando la oportunidad para denunciar que siguen las agresiones al Partido Rojo desde varias ramas de los poderes públicos del país, actos que forman parte de una maniobra para despojar al Partido Comunista de sus símbolos. Alertó que se están combinando varios mecanismos sistemáticamente para tal fin, en unos casos a través del silencio administrativo, en otros a través del manejo discrecional, abusivo y autoritario por parte de los funcionarios que ejercen la rectoría de estos poderes y de estas instituciones. De igual forma, recordó hechos como el asesinato de varios líderes del partido y la negatoria del derecho de palabra en la Asamblea Nacional del representante del Partido Comunista, Óscar Figuera, así como que tampoco le dejan presentar propuestas legislativas. Esta es la persecución que el PSUV y también Jorge Rodríguez y otros dirigentes como Diosdado Cabello han iniciado contra este partido histórico de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Los familiares, padres de Ender Mata, uno de los venezolanos heridos tras ser arrollado por un hombre en la ciudad de Brownsville, en Texas, en los Estados Unidos, acudieron en la mañana a gestionar su pasaporte y esperan que se les conceda una visa humanitaria para acompañar a su hijo. La periodista Stephanie Olivares compartió videos de Augusto Mata y Elizabeth García, quienes hoy estaban a las afueras del Servicio Administrativo de Migración, Identificación y Extranjería, SAIME, la avenida Baral en Caracas, para intentar obtener sus pasaportes para poder viajar al fin de atender a su hijo en los Estados Unidos. Mata y García compartieron un video de TikTok donde dijeron que son una familia de los Valles del Tuy, del estado Miranda. Queremos saber cómo obtener una visa humanitaria para llegar hasta donde está nuestro hijo Ender Mata. Queremos estar con él, ayudarlo, apoyarlo en todo momento, dijo su mamá. El joven se encuentra en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Bailey Regional Medical Center. Es uno de los 10 sobrevivientes que fueron arrollados por Jorge Álvarez, conductor de 34 años que atropelló a 18 personas en una parada de autobús en Brownsville el pasado domingo 7 de mayo. Ahí entonces la familia desesperada busca llegar a los Estados Unidos. La familia de Ender Mata busca obtener la posibilidad de ver a su hijo, de acompañarlo en su sufrimiento, en su dolor. El joven quedó fuertemente lesionado, según indican amigos y cercanos a esta persona. Bueno, ya son 13, imagínense ustedes, 13 los estados de Venezuela con escaso o nulo acceso a medios independientes. Misle González, oficial del Programa de Medios y Responsabilidad Social de la ONG Espacio Público, informó que existen 3 estados donde hay nulo o limitado acceso a medios de comunicación independientes. Entre ellos, los más representativos son Aragua y Barinas. En su más reciente informe, la ONG hace un resumen de cómo cerró la situación de la libertad de expresión en Venezuela en el año 2022. Según los registros, hubo 227 casos que se tradujeron en 468 denuncias por violaciones a la libertad de expresión en el país, mayoritariamente en 13 estados. En cuanto a las 3 entidades con poco o ningún acceso a fuentes de información que manejan líneas editoriales distintas al oficialismo, la organización detalló que se trata de estos estados: Apure, Aragua, Amazonas, Barinas, Ojedes, del Tamacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo. De acuerdo al informe, las causas más frecuentes que obligan a los medios a cesar sus operaciones son las restricciones administrativas del régimen, la agudización de la crisis económica, la continua falla del servicio eléctrico y los acostumbrados bloqueos de Internet por parte de la dictadura. González agregó que las interrupciones de servicio de Internet suman al menos 74 casos a nivel nacional, por lo que se convirtió en la violación de la libertad de expresión más común durante el año pasado. Vamos a escuchar ahora a nuestra corresponsal, Yuri Pineda, que nos hace cobertura de la Gran Caracas, Oriente y parte del sur de Venezuela. Escuchémoslo. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora, nuestro resumen informativo. Funcionarios del SEBIN allanan sede del diario Mundo Oriental, ubicado en la ciudad del Tigre, en el estado Anzoátegui. Esto por estar presuntamente vinculado al exalcalde Ernesto Paraqueima. Extraoficialmente se conoció que los funcionarios tenían órdenes precisas de confiscar los equipos del medio de comunicación social. En otra información tenemos que se reaperturan los vuelos comerciales entre Caracas y San Fernando de Apure. De esta manera lo dio a conocer el gobernador de la entidad, Eduardo Piñate, quien ofreció detalles sobre esta reapertura aérea con la ciudad capital a través de la aerolínea Conviasa, la cual conectará a San Fernando de Apure con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se estima un vuelo semanal. En otra información tenemos que como Jovenji Anamar Moreno, de 27 años de edad,
quedó identificada la mujer que quemó la boca y rostro a su hija de 8 años por no hacerle caso y tomar alimentos sin su permiso. Este hecho se registró en el sector de Antímano, en la ciudad de Caracas. La desnaturalizada madre fue apresada por efectivos del 6CPC luego de las denuncias formuladas por vecinos del sector de Antímano. Es importante resaltar que según la minuta ofrecida por los funcionarios policiales, esta mujer habría quemado la boca y rostro de su hija con una cuchara caliente. Para finalizar, tenemos que ola de calor azota la ciudad de Caracas, donde la temperatura en los últimos días se ha ubicado en 39 grados. El presidente del INAMEC, José Pereira, afirmó que esta ola de calor que atraviesa el país mantiene los termómetros en 39 grados en toda el área metropolitana de la ciudad de Caracas, por lo cual hacía el llamado a la ciudadanía a que tomara las medidas pertinentes para paliar esta ola de calor que se mantendrá por unos cuantos días más. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Julie Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Julie Pineda desde el centro del país, con cobertura también al sur de Venezuela y parte del oriente. Seguimos aquí con más información en Siempre Venezuela. Manuel Rosales tiene al país en un sí pero no, o no pero sí. Por fin, ¿van a tener o no van a tener candidato a las primarias? Y ha respondido durante el día de hoy. Ha dicho el gobernador del estado Zulia y el presidente de Un Nuevo Tiempo que este partido tendrá y participará en las elecciones primarias de un sector de la oposición, es decir, va a tener candidato. Sin embargo, el dirigente opositor en rueda de prensa no afirmó si sería él el abanderado del partido, pero sostuvo que dentro de su organización hay una camada de líderes. Por supuesto que Un Nuevo Tiempo tendrá candidato en las primarias, subrayó. Al mismo tiempo, Rosales señaló que está dentro de los lapsos para la postulación de los candidatos a la primaria. Asimismo, el gobernador Rosales insistió en que las elecciones primarias deben parecerse lo más posible a las presidenciales de 2024, lo cual implica el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Las elecciones primarias deben ser lo más parecido a las presidenciales, lo contrario es engañarnos. Deben ser con los instrumentos de la norma constitucional. Y allá hay un poder electoral que no es de nadie y nosotros tenemos derecho. Es verdad lo que dice Rosales. El problema es que ese derecho se limita cuando no hay garantías de transparencia por parte del ente organizador del evento. Y transparencia en el sentido de no filtrar las bases de datos por los electores, los votantes que estarían dispuestos a ejercer su derecho del voto en la primaria. Bueno, es una posición particular, pero hay candidatos que piensan diferente. Coincide, por cierto, Rafael Rosales con la posición de Benjamín Rauseo en el proceso electoral. Seguimos aquí con más información en Siempre Venezuela. Amnistía Internacional ha dicho claro y raspado: el uso obligatorio de la aplicación para móviles CBP One como único medio de entrada a los Estados Unidos para solicitar protección internacional es una clara violación al derecho internacional de los derechos humanos. En un nuevo documento de política, Amnistía Internacional planteó motivos de preocupación graves en relación al uso obligatorio del CBP One. Tras el vencimiento del programado título 42 el 11 de mayo, es decir, mañana, las personas solicitantes del asilo deberán solicitar la aplicación para obtener una cita en alguno de los puntos de la entrada en la frontera sur de los Estados Unidos para presentar sus solicitudes de asilo. Según Amnistía Internacional, esta vía limita seriamente las posibilidades de quienes solicitan asilo para pedir protección internacional, pues supone una traba importante para aquellas que no tienen acceso a dispositivos móviles ni a Internet o que por otras circunstancias no pueden acceder a la aplicación o usarla. El uso obligatorio del CBP One condiciona la entrada en el territorio y el acceso al asilo de hecho de personas
en un punto de entrada con una cita previa, lo cual solo es factible para algunos, explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Y vean ustedes este tema, el título 42, como le hemos dicho, cesa mañana a las 12 de la noche en los Estados Unidos. Se sustituye por el título 8. Pero ¿qué permite el título 8? La expulsión rápida de inmigrantes que han entrado a los Estados Unidos ilegalmente. Los inmigrantes expulsados no podrán ingresar de nuevo a los Estados Unidos otra vez por un periodo de 5 años. ¿Qué pasa si alguien transgrede esta norma? Pues puede ser sometido a procesos penales, a detención definitiva, encarcelamiento por violación de la ley. Las personas expulsadas no serán elegibles para solicitar nuevo asilo conforme a las nuevas reglas propuestas por la evasión de vías legales, a menos que exista una excepción. Y ya el presidente Joe Biden ha opinado que los próximos días será un caos en la frontera con México por el fin del título 42, una de las políticas migratorias más polémicas de la etapa del expresidente Donald Trump, que dejará de funcionar a partir de este jueves, repito, a las 12 de la medianoche. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre Venezuela. De esta manera iniciamos el último segmento de la edición meridiana, siempre con más información. Benjamín Rauseo, precandidato de la organización El Cambio que Une, entregó una carta hoy a la Comisión Nacional de Primaria en la que manifestó su disposición de participar en las elecciones del próximo 22 de octubre en las condiciones que se fijen. La comunicación Rauseo sostuvo que la honorabilidad y el compromiso de la comisión que preside el abogado Jesús María Casal la llevarán a realizar el evento en las mejores condiciones posibles para el pueblo venezolano. Sin embargo, el precandidato opositor puntualizó que expone su preferencia a que el apoyo se ejecute con el apoyo técnico integral del Consejo Nacional Electoral, de forma de contar con los centros electorales y la tecnología propia para una elección presidencial, que es para lo que nos preparamos con nuestra primaria del próximo 22 de octubre. Por otra parte, Benjamín Rauseo informó que hasta el martes 9 de mayo sumó un total de 325.358 firmas para la postulación a las elecciones primarias, afirmando su agradecimiento a Venezuela y estamos listos para el cambio que nos une, explicó el aspirante en su cuenta de Twitter. El lunes 8 de mayo, Rauseo expresó que tiene la plena conciencia de la voluntad y la importancia del petróleo como primer activo estratégico del país a la hora de renegociar nuestra gigantesca deuda externa y buscar las inversiones necesarias para impulsar nuestro desarrollo. Según lo informó José Fernández, coordinador regional del equipo de voluntarios de Benjamín Rauseo, informó que a lo largo y ancho del país y en cada estado engranan la maquinaria para lograr el triunfo en la primaria opositora y posteriormente en la elección presidencial. En ese sentido, dijo que en la mayoría de las parroquias se han definido los equipos de trabajo de este precandidato Benjamín Rauseo en este proceso de primaria. Así que Rauseo se suma a Rosales en su solicitud de la participación del CNE en el proceso de primaria. Sin embargo, dice: estoy de acuerdo con lo que decide la Comisión Nacional de Primaria, pero debo entrever muy claramente su posición. Jubilados, por fin Dios les cumple. Vean esto, vamos a ver. Los trabajadores jubilados entre el 2017 y el 2022 del Ministerio de Educación recibirán de manera progresiva los 10.000 bolívares que el gobierno de Nicolás Maduro les prometió desde el año pasado, desde mayo del 2022. Por fin se acordaron de esta promesa que fue una burla más para los trabajadores, para los educadores jubilados. El Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos del Ministerio de Educación informó que los jubilados deben ingresar al sistema Patria para actualizar sus datos y así recibir el equivalente a $400, según la tasa oficial del cambio que tiene el Banco Central de Venezuela, fijada en 25,05 bolívares por dólar. Es el gobierno nacional quien está facultado para saber cuánto será cada depósito y cuáles serán las fechas en las cuales se hace efectivo el pago. El pago no se la va a hacer de una, el pago se lo va a hacer de manera fraccionada.
pero bueno, caen bien estos $400 que el gobierno de facto afirma que le va a entregar. Una cosa es lo que ellos dicen, una cosa es la realidad. Vamos a esperar que esto sea realidad. Luis Cano, presidente del Frente de Defensa de los Jubilados y los Pensionados, espera que no sea otro engaño del gobierno de facto de Nicolás Maduro y después que la gente actualice sus datos no se les pague nada. El 1 de mayo del 2022, Maduro anunció la entrega del bono de 10.000 bolívares para los jubilados entre el 1 de enero del 2018 y el 1 de mayo del 2022. El monto en ese momento equivalía a $2.200, pero evidentemente esto se ha cambiado con el tema de la devaluación del bolívar frente al dólar. Vamos a escuchar un estreno en Siempre Venezuela. Se trata de nuestro colega periodista Michel Carrillo, que desde la costa atlántica colombiana nos trae su reporte. Vamos a escuchar a Michel Carrillo, estreno aquí hoy en Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miuruzcategui y la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Les reporta Michel Carrillo de la Hoz desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. Y estas son las noticias que desarrollaremos a continuación. Rector de Uniautónoma, vamos avanzando para ponernos al día. Rechazan cobro en el peaje Papiro a partir del 16 de mayo en Puerto Colombia. Comerciantes advierten que extorsión aumentaron en un 443% este año en Barranquilla y Soledad. Nicolás Petro recusó al fiscal Barbosa y solicitó fiscal ad hoc para su investigación. El rector de la Universidad Autónoma del Caribe insistió en que avanzan para ponerse al día. Los sindicatos, por su parte, anuncian toma pacífica y piden a los entes investiguen presuntas irregularidades. Ante las denuncias que se han venido registrando por parte de los sindicatos de la Universidad Autónoma del Caribe por presuntos malos manejos administrativos y faltas de pago, el rector del alma mater, Mauricio Molinare, habló sobre la actual situación de la universidad. El directivo reconoció que ha sido un tiempo de retos para la institución, que continúa bajo vigilancia permanente del Ministerio de Educación con inspectora in situ debido al proceso de recuperación que, según Molinare, avanza para superar las dificultades de la institución en los últimos años. El Comité No al Peaje prepara una manifestación para rechazar las medidas anunciadas por el Ministerio de Transporte, luego de conocerse por parte del nuevo ministro de Transporte, William Camargo, que retomará el cobro de peaje en corredores viales de Bolívar y Atlántico. El Comité No al Peaje se pronunció al respecto y asegura sentirse burlado por el incumplimiento a los acuerdos pactados. Carol Solis, miembro del comité, dijo que incluso organismos como la Procuraduría y la Defensa del Pueblo habían solicitado al gobierno cumplir, entre lo que se destacan la suspensión indefinida del cobro para Cartagena 1 y 2. En un 443% aumentó la extorsión en Barranquilla y Soledad en lo que va de este año, según denuncia el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico. Sandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, dio a conocer que las cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron entregadas por la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo que aseguran que es necesario estar alerta máxima y tomar las medidas pertinentes para proteger al comercio. Nicolás Petro solicitó un fiscal independiente en el caso que se le investiga por presunto lavado de activos. El diputado del Atlántico, Nicolás Petro, recusó al fiscal general Francisco Barbosa, solicitando un fiscal independiente para la investigación que se adelanta en su contra. La solicitud de la defensa de Petro Burgos se da alegando falta de garantías tras el impasse entre el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro. Mis queridos amigos, estas son las noticias más resaltantes de la costa atlántica. Desde Barranquilla reportó para ustedes Michel Carrillo de la Hoz. Hasta pronto. Bueno, escuchamos un estreno en Siempre Venezuela, un nuevo corresponsal, Michel Carrillo, desde la costa atlántica colombiana, desde Barranquilla, trayéndonos información. Un sitio que, por cierto, tiene una altísima concentración de venezolanos. Vamos a esperar nuevos temas sobre la migración venezolana en esa zona a través de nuestro reportero Michel Carrillo.
Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El portal del medio Mundo Oriental, informativo que operaba desde la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, se encuentra fuera de línea tras un allanamiento que realizaron a su sede funcionarios del SEBIN. Venezuela Sin Filtro, sitio de monitoreo de Internet en Venezuela, reportó que después del operativo que realizaron funcionarios del SEBIN y un fiscal del Ministerio Público de esa región del oriente del país, no está operativo el sitio web. Luego del allanamiento, la página web Mundo Oriental, @Mundo Oriental, se encuentra fuera de línea. Aunque ahora muestra un error 403 prohibido, la página no está bloqueada y sigue hospedada en el mismo servidor web, dijeron en su cuenta social de Twitter. Este medio está relacionado con el exalcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, a quien detuvieron la semana pasada y destituyeron como autoridad local después de unas declaraciones en las que expresó contra niños con Asperger por un mural que se pintó allí en esto. El Mundo Oriental, según algunos, atacaba a políticos y periodistas. Según El Vistazo, otro medio digital de la zona, funcionarios del SEBIN salieron de la sede del Mundo Oriental con equipos que pertenecían al medio, entre los que mencionaron computadoras. Sandino Paraqueima, hijo de Ernesto Paraqueima, estaba al frente de este medio, que según El Vistazo se usaba en contra de cualquier persona que emitiera comentarios adversos o incómodos a su gestión. Señalaron que las investigaciones se centran en dar con el paradero de los autores de 2 columnas que tenía Mundo Oriental, en las que se atacaba a periodistas, dirigentes políticos y personalidades que criticaban la gestión del exalcalde, quien ahora también se encuentra bajo arresto domiciliario. Fue imputado por instigación al odio y además de estar inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos por los próximos 15 años. También debemos recordar que la semana anterior, Conatel clausuró la emisora Mariana Radio 100.7 FM, donde Paraqueima tenía un programa para hablar de su gestión. O sea, le han dado con todo al hombre. Y miren, lo digo muy claramente, no estoy de acuerdo con Paraqueima, no estoy de acuerdo con sus expresiones, no estoy de acuerdo con sus actuaciones, pero no puedo estar de acuerdo con este aplastamiento y linchamiento público realizado por los órganos del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación, que decretan su inhabilitación sin haberle dado derecho a la defensa. También la persecución que se realiza de la Fiscalía y menos el cierre de medios de comunicación. No puedo estar de acuerdo con eso. Así que esta es una nueva expresión de la violación de derechos humanos, a pesar, repito, de que Paraqueima se había pasado sus expresiones y sus actuaciones al cargo de al frente de tan importante cargo. Finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Nuestro equipo de operadores en cada una de las emisoras que nos identifican en señal abierta en el eje fronterizo binacional. También nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces hasta la tarde. Que tengan buen provecho. Recuerden nuestra próxima edición de 4 a 6 de la tarde por estos mismos canales. Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.